La sala de reuniones de Herrera Import and Export brillaba con el lujo excesivo de quien necesita demostrar superioridad a cada segundo. Mármol italiano reflejaba la luz de las lámparas austriacas, mientras la mesa de caoba maciza dominaba el ambiente como un altar al poder corporativo. Sentado en la cabecera, Daniel Herrera, 42 años, ajustaba el Rolex de platino en su muñeca con la precisión de quien cronometra su propia importancia. Sus ojos oscuros recorrían los documentos húngaros esparcidos sobre la mesa como si fueran basura depositada en su propiedad privada. ¿Alguien me explica qué diablos es esto? Su voz cortaba el aire acondicionado con la fría arrogancia de quien jamás necesitó pedir, solo ordenar. Parece jeroglífico de civilización extinta. Renata Martínez, 43 años, empujaba silenciosamente su carrito de limpieza por el pasillo adyacente. A través de la puerta entreabierta, observaba la escena con ojos que cargaban el peso de humillaciones cotidianas, pero también la llama casi extinta de una inteligencia que un día iluminó aulas universitarias. Sabía exactamente lo que significaban esos documentos, y sabía que el hombre que la trataba como mueble roto estaba a punto de perder una fortuna. «Quiero ver quién logra descifrar esta porquería», Daniel continuó, su risa resonando por la sala como el ladrido de un perro territorial. «Le doy mi sueldo de 3 meses a quien traduzca esto aquí, delante de todo el mundo». Mariana Santos, asistente ejecutiva, reía nerviosamente junto con los otros ejecutivos. Todos sabían que era imposible. Todos, excepto la mujer invisible que limpiaba sus desastres. Renata cerró los ojos por un instante, sintiendo el corazón acelerarse. No era solo por el reconocimiento de los caracteres húngaros, era por el reconocimiento de sí misma. La profesora que un día dominara 5 idiomas del este europeo aún vivía dentro de la mujer que ahora escondía su identidad detrás de un uniforme azul marino. Daniel ni imaginaba que estaba a punto de ser silenciado por la única persona en la empresa capaz de salvar su fortuna. Renata despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana en su departamento de 25 metros cuadrados en Itaim Paulista. El espejo agrietado del baño reflejaba un rostro que cargaba las marcas de 2 años de invisibilidad social, pero que aún preservaba rasgos de la elegancia intelectual que un día la distinguió en conferencias académicas internacionales. Se vestía con el uniforme azul marino de Servicios Generales Martínez. La ironía del apellido nunca pasaba desapercibida, y recogía el cabello castaño en un moño funcional que escondía mechas grisáceas prematuras, nacidas del estrés de una caída social vertiginosa. El trayecto de 1 hora y media en transporte público hasta Herrera Import and Export era un ritual de preparación psicológica. Renata se transformaba gradualmente de mujer a función, de persona a herramienta de limpieza. Era la única manera de sobrevivir a la humillación diaria. La empresa ocupaba 3 pisos de un edificio comercial en Moema, y cada metro cuadrado exhalaba opulencia. Pisos de mármol Carrara, muebles importados de Italia, cuadros de artistas consagrados en las paredes. Era el patio de juegos de Daniel Herrera, heredero de una fortuna construida por el padre y transformada por él en símbolo de arrogancia personal. Renata conocía cada rincón de ese lugar. Sabía que Daniel tomaba café cubano a las 8:15 en punto, que gritaba a los empleados cuando perdía en el golf, que trataba a las mujeres como decoración y a los trabajadores manuales como obstáculos inconvenientes. Durante 2 años había sido testigo silencioso de su crueldad casual. «Renata». La voz de Mariana Santos resonaba por los pasillos como un látigo. «Sala de reuniones, urgente. El patrón quiere todo impecable para los clientes alemanes». Mariana, 28 años, era una mujer competente que había aprendido a navegar en el machismo corporativo usando inteligencia y diplomacia. Trataba a Renata con una cordialidad profesional que bordeaba la condescendencia, pero que aún así era mejor que el desprecio abierto de los ejecutivos. «Por supuesto, Mariana». «Ya voy». Renata empujó el carrito por los pasillos, observando a los empleados prepararse para otro día de sumisión elegante. La empresa funcionaba como un reino feudal moderno. Daniel en la cima, distribuyendo favores y castigos según su humor. Los ejecutivos disputando su atención como cortesanos aduladores.
los empleados administrativos viviendo en constante temor de disgustarlo. Y ella, en el último escalón de la jerarquía, invisible hasta para quien estaba apenas un escalón arriba. Daniel Herrera llegaba a la oficina todas las mañanas como un general inspeccionando tropas. Su rutina era teatral y calculada. Saludaba solo a los ejecutivos con apretones de mano firmes, ignoraba completamente al personal administrativo y trataba a los prestadores de servicios como elementos de la decoración que ocasionalmente se movían. Mariana, ¿dónde están los reportes del puerto de Santos? Su voz cargaba la impaciencia de quien nunca aprendió a esperar por nada. ¿Y por qué esta sala no está impecable? Tengo reunión con los alemanes en 1 hora. Mariana disparaba órdenes para todos lados, sabiendo que cualquier falla sería debitada en su cuenta personal. Era una mujer inteligente atrapada en una empresa que valoraba subordinación por encima de competencia, pero que pagaba demasiado bien como para que arriesgara buscar otro empleo. Renata escuchaba todo mientras lustraba las ventanas panorámicas que ofrecían vista privilegiada de la ciudad. Cada palabra de Daniel era como un pequeño corte en su dignidad, pero había aprendido a anestesiar el dolor. Era cuestión de supervivencia. ¿Y ustedes? Daniel se dirigió a los empleados de limpieza que trabajaban en el piso. Hagan el trabajo bien por primera vez en la vida. Clientes importantes no pueden ver este desastre. Roberto Silva, 55 años, supervisor de limpieza, bajó la cabeza en silencio. 20 años de experiencia en la función le habían enseñado que responder solo empeoraba las cosas. Su salario de $2.500 sostenía una familia de 4 personas, así que tragaba la humillación como medicina amarga pero necesaria. Renata observaba la escena con una mezcla de rabia y resignación. Recordaba cuando tenía voz activa, cuando sus opiniones eran respetadas, cuando usaba su conocimiento para construir puentes entre culturas diferentes. Ahora estaba reducida a borrar las huellas de la arrogancia ajena. Daniel distribuía órdenes como un emperador romano, sin nunca percibir que trataba a seres humanos como objetos descartables. Su fortuna había creado una burbuja de privilegio que lo aislaba completamente de la realidad de la mayor parte de la humanidad. Mariana, manda a alguien a resolver ese desastre en el archivo. Y quiero la presentación para los alemanes revisada 3 veces. No puedo parecer desprevenido. Ajustó la corbata italiana con gestos de quien está siempre siendo observado y juzgado por su apariencia impecable. Para Daniel, cada día era una actuación de superioridad. Cada gesto calculado para demostrar que ocupaba la cima de la cadena alimentaria corporativa. Nunca se le ocurrió que un día su arrogancia podría volverse contra él. Durante el intervalo para el almuerzo, Renata solía subir a la azotea del edificio para comer su sándwich simple en paz. Era el único momento del día en que podía bajar la guardia y recordar quién realmente era. Siempre cargaba una foto descolorida en la cartera. Ella misma, 10 años más joven, recibiendo un premio de excelencia académica en la Universidad de São Paulo. Cabello suelto, sonrisa confiada, vestido elegante. Era otra persona, de otro tiempo, de otro mundo. Renata Martínez. Había sido especialista en lingüística aplicada, con enfoque en idiomas del este europeo. Hablaba fluidamente portugués, inglés, español, húngaro, checo y polaco. Su tesis sobre estructuras semánticas en documentos comerciales internacionales. Había sido referencia en el área durante años. Todo cambió cuando descubrió un esquema de venta de diplomas involucrando a 3 profesores del departamento y al vicerrector. Como coordinadora del programa de posgrado, tenía acceso a información sensible y percibió las irregularidades. Hizo lo que su conciencia mandaba. Denunció. Lo que siguió fue una masacre profesional y personal. Los involucrados en el esquema poseían conexiones políticas poderosas. En lugar de ser castigados, lograron revertir la situación y transformar a Renata en la verdadera villana de la historia. Fue acusada de falsificar evidencias, de actuar por venganza personal, de ser una empleada problemática y mentalmente inestable. La universidad la despidió por comportamiento incompatible con la función. El escándalo fue tapado por la prensa, pero su reputación quedó destruida. Ninguna otra institución de enseñanza aceptó contratarla. Su nombre se había convertido en sinónimo de problema. En 2 años,
Pasó de profesora respetada a desempleada de larga duración. Los ahorros se agotaron, el departamento fue vendido, los amigos se alejaron. El exmarido pidió divorcio, alegando que no podía estar casado con una mujer desacreditada profesionalmente. Le quedó aceptar el trabajo en la empresa de limpieza. Era eso o la calle. Eligió la humillación diaria en lugar de la miseria absoluta. Pero preservaba un tesoro secreto, su conocimiento. 5 idiomas, 2 décadas de experiencia académica, competencia técnica que ningún uniforme podría borrar. Era una especialista internacional disfrazada de empleada de limpieza. La mañana del martes comenzó con Daniel más irritado de lo normal. Había perdido una apuesta significativa en el hipódromo el fin de semana y necesitaba descargar la frustración en alguien. Como siempre, eligió a los empleados como blancos. Mariana, ¿qué porquería es esta que llegó por correo? Blandía un sobre grueso con sellos oficiales y estampillas extranjeras. Parece cosa de consulado de país que ni siquiera existe más. Mariana examinó el sobre con cuidado. El remitente estaba escrito en caracteres que no reconocía, con sellos oficiales de Budapest y la São Paulo. El sobre era de papel caro, con escudos oficiales en relieve dorado. Señor Daniel, parece documentación oficial de Hungría. Debe ser algo relacionado con los negocios internacionales de la empresa. Daniel rasgó el sobre con impaciencia y volcó el contenido sobre la mesa de reuniones. Eran 15 páginas de documentos en papel membretado oficial, repletos de sellos, firmas y texto en caracteres húngaros. Parecían contratos o documentos legales de alta importancia. ¿Qué mierda es esto? Daniel examinó las páginas como si estuvieran escritas en jeroglíficos. ¿Quién diablos manda documento en idioma de extraterrestre? Renata estaba limpiando el vidrio de la sala de reuniones cuando escuchó la conmoción. A través del vidrio logró ver claramente los documentos esparcidos sobre la mesa. Su corazón se disparó. Reconoció inmediatamente el formato. Eran documentos de Momerencia Internacional. El encabezado oficial del Ministerio de Justicia de Hungría era inconfundible. Vio valores en euros, fechas de plazo legal, firmas de abogados especializados en derecho sucesorio internacional. No logró leer todos los detalles a través del vidrio, pero percibió que se trataba de una herencia sustancial destinada a Daniel. Había números que parecían millones de euros, y había una fecha crítica. Hoy, 18:00 horas, horario de Brasilia. Daniel estaba sentado sobre una fortuna y no tenía idea. Mariana, llama a esas empresas de traducción. Quiero esto resuelto hoy. Su voz cargaba irritación creciente. No puede ser nada importante, pero mejor verificar. Lo que Daniel no sabía era que los documentos de herencia internacional tienen plazos legales rígidos. Si no eran traducidos y respondidos dentro del plazo estipulado, los derechos sucesorios caducaban automáticamente. La fortuna sería redirigida a otros herederos o retornaría al Estado húngaro. Renata continuó limpiando, pero su mente trabajaba a velocidad acelerada. Ese hombre que la trataba como basura estaba a punto de perder millones de euros por pura arrogancia e ignorancia, y ella era la única persona en el edificio capaz de salvarlo. Las llamadas comenzaron antes del almuerzo. Mariana había contactado todas las empresas de traducción de São Paulo, pero la respuesta era siempre la misma. No tenían traductores húngaros disponibles para el mismo día. Los pocos profesionales especializados estaban en otras ciudades o ya tenían agenda llena. ¿Cómo que no hay nadie? Daniel gritaba por teléfono. Esta es São Paulo, no un pueblito en el interior. Hay 8 millones de personas aquí. Mariana trataba de explicar que húngaro era un idioma raro en Brasil, con pocos especialistas certificados. Era necesario reservar con anticipación o pagar valores exorbitantes por servicios de emergencia. Pero Daniel no quería escuchar explicaciones, quería soluciones. Paga lo que sea necesario. 1.000 reales, 5.000 reales, 10.000 reales. Quiero esto traducido hoy. Pero ni el dinero resolvía el problema. Los 2 únicos traductores húngaros certificados de São Paulo estaban, uno en viaje de trabajo en Río de Janeiro, otro internado con neumonía. Los de otras ciudades no lograrían llegar a tiempo. Renata observaba la creciente ansiedad de Daniel con sentimientos conflictivos. Parte de ella sentía placer al verlo frustrado, pagando por su propia arrogancia.
Otra parte se solidarizaba con la desesperación humana, independientemente de quién estuviera sufriendo. Señor Daniel, Mariana sugirió tímidamente, tal vez podemos usar aplicaciones de traducción online para tener una idea general del contenido. Daniel experimentó con Google Traductor, pero el resultado fue incomprensible. Frases truncadas, palabras sueltas, traducción literal que no tenía sentido alguno. Los documentos legales húngaros eran demasiado complejos para traducción automática. ¡Esto es basura! Dice que mi bisabuela quiere vender bicicleta en la luna. Daniel arrojó el celular sobre la mesa con fuerza. Aplicación de mierda. Las horas pasaban y la desesperación crecía. Daniel canceló 3 reuniones importantes y movilizó a todos los empleados para buscar soluciones. Llamaron a consulados, universidades, comunidades húngaras en Sao Paulo. Nada. Carlos Eduardo, el ejecutivo comercial, hasta sugirió: jefe, tal vez podemos pedir extensión de plazo. Si es documento oficial, debe tener canal de comunicación. ¿Extensión de plazo? Daniel explotó. No sé ni qué significan estos papeles. ¿Cómo voy a pedir extensión para algo que no entiendo? A las 15:00, Daniel estaba visiblemente en pánico. Sudaba frío, caminaba de un lado para otro, gritaba a cualquiera que se acercara. La posibilidad de estar perdiendo algo importante lo atormentaba, pero su propia arrogancia había creado la trampa. Renata continuaba su trabajo en silencio, sintiendo el peso de la decisión que se acercaba. Sabía que no tenía obligación alguna de ayudar. Daniel la trataba como basura hacía 2 años. ¿Por qué debería salvarlo? Pero también sabía que el conocimiento no es venganza. Es responsabilidad. A las 16:00, Daniel tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Frustrado con la incapacidad de resolver el problema por medios convencionales, decidió transformar su dificultad en entretenimiento público. Gente, reunión general en la sala principal. Su voz resonó por todo el piso como un decreto imperial. Todos, incluyendo el personal de limpieza. Quiero a todo el mundo aquí. Los empleados se reunieron confundidos. Era inusual que Daniel incluyera prestadores de servicios en reuniones. Renata entró a la sala cargando materiales de limpieza, tratando de parecer ocupada para justificar su presencia. Daniel se posicionó teatralmente frente a la mesa, sosteniendo los documentos húngaros como evidencia de su superioridad intelectual, siendo desafiada por fuerzas misteriosas. Escuchen bien. Comenzó con el tono de showman que usaba para impresionar clientes. Tengo aquí unos documentos en idioma extraterrestre que aparentemente son importantes. Nadie logró traducirlos. La audiencia rió obedientemente. Se esperaba que rieran de los chistes del patrón, incluso cuando no eran graciosos. Así que decidí hacer una broma. Daniel sonrió con crueldad calculada. Le doy mi sueldo de 3 meses, 120,000 reales. A quien logre traducir esto aquí, delante de todo el mundo, ahora. La sala explotó en risas genuinas. 120,000 reales era más dinero del que la mayoría de los presentes ganaba en 5 años. Era obvio que Daniel estaba provocando, sabiendo que era imposible. ¿Qué tal, gente? ¿Nadie tiene pariente europeo escondido? Daniel continuó el show, burlándose de la situación. Roberto, ¿no tenías bisabuelo alemán? ¿Sirve para húngaro? Roberto sonrió avergonzado, acostumbrado a ser blanco de los chistes del patrón. No, señor, mi bisabuelo era portugués nomás. ¿Y tú, Mariana? ¿Con toda tu educación universitaria? Daniel apuntó hacia su asistente con sarcasmo. Graduada en administración en Mackenzie. Debes saber algunos idiomas por ahí. Mariana negó con la cabeza, riendo nerviosamente. Solo inglés básico, señor Daniel. Húngaro nunca vi en la vida. Daniel recorrió la sala con mirada burlona, deteniéndose propositalmente en cada empleado para maximizar la humillación colectiva. Era su deporte favorito, recordar a todos que él estaba en la cima de la pirámide. ¿Nadie? Su voz destilaba falsa decepción. Una empresa internacional, empleados universitarios, ¿y nadie logra leer unos papeles simples? Renata estaba apoyada contra la pared del fondo, observando la actuación con creciente indignación. Daniel había transformado su dificultad legítima en una oportunidad de humillar públicamente a los subordinados. Pero lo que más la irritaba era la certeza de que él estaba perdiendo una fortuna real. A través de los fragmentos que había logrado leer, estimaba que se trataba de una herencia entre 15 y 20 millones de euros. Daniel estaba haciendo chiste con su propia ruina financiera.
Está bien. Daniel concluyó el show. Cuando nadie se manifiesta en 5 minutos, consideraré que tenemos una empresa llena de incompetentes disfrazados de profesionales calificados. El silencio era ensordecedor. 40 personas sabiendo que estaban siendo humilladas, pero sin coraje de reaccionar. El poder económico de Daniel creaba una zona de impunidad social donde podía maltratar a quien quisiera sin consecuencias. Renata sintió algo romperse dentro de ella. No era solo sobre los documentos o el dinero. Era sobre dignidad humana. Era sobre no aceptar más que la arrogancia triunfara sobre la justicia. Comenzó a caminar hacia el frente de la sala. Yo puedo traducir. Las 3 palabras cortaron el silencio como una hoja afilada. Todas las cabezas se volvieron hacia Renata, que caminaba calmadamente hacia la mesa de reuniones. Sus pasos resonaban en el mármol como latidos de un tambor de guerra. Daniel la miró como si acabara de hablar en lengua alienígena. Por 2 años, esa mujer había sido parte de la decoración, mueble que se movía, función que limpiaba, nada más. Ahora, de repente, reivindicaba existencia intelectual. ¿Qué dijiste? Su voz cargaba incredulidad absoluta mezclada con irritación creciente. Dije que puedo traducir los documentos. Renata se detuvo frente a la mesa, mirando a Daniel directamente a los ojos por primera vez en 2 años. Son documentos de herencia internacional del Ministerio de Justicia de Hungría. La sala vibraba con tensión eléctrica. Empleados que nunca habían visto a Renata hablar más que buenos días y gracias, ahora la observaban reivindicar competencia en área altamente especializada. Daniel soltó una carcajada cruel. ¿La de la limpieza quiere jugar a universitaria? ¡Qué gracioso! Se volvió hacia la audiencia, esperando aprobación para su burla. Gente, miren, la dueña de la escoba se volvió especialista internacional. Algunos empleados rieron nerviosamente, pero otros permanecieron en silencio. Había algo en la postura de Renata que no combinaba con la broma fácil que Daniel trataba de hacer. Señor Daniel. Renata mantuvo la voz firme y educada. El documento establece plazo hasta las 18:00 de hoy para confirmación de aceptación de herencia por valor de 17,3 millones de euros. Si no responde en el plazo, los derechos pasan automáticamente a otros herederos. La sonrisa murió en el rostro de Daniel. Los números específicos, el conocimiento técnico, la terminología jurídica, nada de esto combinaba con su percepción de quién era esa mujer. ¿Cómo diablos sabes eso? Su voz había perdido el tono burlón y ganado una urgencia peligrosa. Renata apuntó hacia los documentos sobre la mesa. Puedo demostrar. Son 12 páginas de documentación sucesoria, 3 páginas de formularios de aceptación, 1 página de instrucciones bancarias y 1 página de certificaciones genealógicas. Había contado correctamente solo mirando de lejos. Daniel verificó. Eran exactamente 17 páginas en la distribución que ella describiera. Mariana rompió el silencio tenso. Señor Daniel, tal vez deberíamos escuchar. ¡Cállate! Daniel explotó, pero su rabia ahora se mezclaba con miedo. No voy a aceptar que me hagan payaso por una... No logró terminar la frase porque comenzaba a percibir que tal vez no sabía realmente quién era esa mujer. ¿Y si estuviera diciendo la verdad? ¿Y si él estuviera a punto de perder millones por puro prejuicio? Puede traducir una página como prueba. Renata sugirió calmadamente. Si la traducción está correcta, el señor sabrá que sé de lo que estoy hablando. Daniel miró el reloj. 16:45. Restaban apenas 1 hora y 15 minutos hasta que venciera el plazo. Sus opciones se habían reducido a 0. O confiaba en la mujer que despreciaba o perdía una fortuna. Su arrogancia y su avaricia libraron una batalla épica en tiempo real. 40 empleados observaban al hombre más poderoso de la empresa siendo forzado a elegir entre humildad y ruina financiera. Está bien, dijo entre dientes. Traduce 1 página. Pero si es mentira, estás despedida en el acto. Renata asintió y tomó la primera página del documento. Renata sostuvo el documento oficial con manos firmes, a pesar de la tensión eléctrica que se apoderaba de la sala. 40 pares de ojos observaban cada movimiento suyo, mientras Daniel tamborileaba los dedos en la mesa con impaciencia creciente. Ministerio de Justicia de la República de Hungría, comenzó, leyendo el encabezado oficial. Departamento de Sucesiones Internacionales. Referencia.
Proceso número HU 2024 INT 4471. Su pronunciación del húngaro era perfecta, con los matices fonéticos que solo años de estudio formal podrían proporcionar. Daniel frunció el ceño, reconociendo competencia real, pero aún resistiéndose a aceptar la realidad. Al señor Daniel Herrera Mendoza, residente en Brasil, CPF 344.567.891.12. Renata hizo una pausa y miró a Daniel. ¿Este es su CPF correcto? Daniel asintió a regañadientes. ¿Cómo sabía ella que ese era su nombre completo? Él usaba solo Daniel Herrera profesionalmente. Comunicamos que el señor fue identificado como heredero legítimo del patrimonio dejado por el fallecido István Herrera Kovács, su bisabuelo paterno, fallecido en Budapest el día 23 de marzo de 2024. Daniel se atragantó. István Herrera era realmente su bisabuelo, pero él creía que no había dejado patrimonio alguno. Renata continuó traduciendo con fluidez técnica. El inventario realizado por los abogados Kovács and Asociados identificó los siguientes bienes: propiedad comercial en el centro histórico de Budapest, actualmente alquilada a cadena hotelera internacional, participación accionaria del 23% en la empresa Danubio Import and Export Ltda, cuenta bancaria en el Budapest Bank, por valor de 470.000 euros, inversiones en títulos del gobierno húngaro, por valor de 2,1 millones de euros. La sala estaba en silencio absoluto. El viejo había emigrado a Brasil en 1948, aparentemente sin posesiones. Números específicos, nombres de empresas, datos bancarios, información que era imposible inventar en el momento. Valor total estimado de la herencia, 17,3 millones de euros, aproximadamente 95 millones de reales en la cotización actual. Daniel sintió las piernas aflojarse. 95 millones de reales. Era 3 veces su fortuna personal actual. Su empresa valía tal vez 50 millones. Esa herencia lo transformaría en el hombre más rico de su familia. Para aceptar la herencia, Renata prosiguió implacablemente. El señor debe firmar el formulario de aceptación anexo y enviar respuesta hasta las 18:00 de hoy. Horario de Brasilia, al email sucesionesmjusticia.gov.hu o al número de fax +36 144 1000. Colocó el documento sobre la mesa y miró directamente a Daniel. Si no responde en el plazo, los derechos pasan automáticamente al segundo heredero identificado, su prima, Ana Herrera López, residente en Buenos Aires. Daniel verificó el reloj. 17:10. Restaban apenas 50 minutos. 50 minutos para decidir si aceptaría la ayuda de la mujer que había despreciado por 2 años. ¿Cómo diablos sabes húngaro? La pregunta salió como un gemido de derrota. Renata mantuvo la voz calmada y profesional. Fui profesora universitaria de lingüística aplicada por 15 años. Especialista en idiomas del este europeo. Hablo húngaro, checo, polaco, ruso y búlgaro. La transformación en la sala fue instantánea. Empleados que minutos antes se reían de la empleada de limpieza graciosa, ahora la miraban con respeto creciente. Mariana abrió los ojos, reconociendo competencia que jamás imaginó que existiera. Daniel estaba mentalmente recalculando toda su percepción de la realidad. La mujer que tratara como basura durante 2 años era más calificada que cualquier empleado de su empresa, y ahora ella era la única persona en el mundo capaz de salvarlo de perder una fortuna. Yo necesito esa traducción, admitió por primera vez en la vida que dependía de alguien que consideraba inferior. Por supuesto, Renata respondió serenamente. Por el valor que el señor ofreció, 120.000 reales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel había hecho la promesa como broma cruel, nunca imaginando que alguien sería capaz de cumplir su parte del acuerdo. Ahora estaba siendo cobrado públicamente, delante de todos los empleados. ¿Tú hablas en serio? Su voz temblaba entre incredulidad y pánico financiero. El señor hizo una propuesta pública. Renata mantuvo el tono profesional. Yo demostré competencia para aceptar. Restan 45 minutos para enviar la respuesta. ¿Acepta los términos o prefiere perder 95 millones de reales? Daniel miró alrededor de la sala.
40 empleados observaban al hombre más arrogante que conocían siendo forzado a negociar en posición de total vulnerabilidad. Era el tipo de reversión dramática que sucede solo en las películas. «Está bien», tragó el orgullo como vidrio molido. «Traduce todo. Ahora». Renata se posicionó ante la mesa como una maestra preparándose para dirigir una sinfonía. Los documentos húngaros se esparcían frente a ella como un mapa del tesoro que solo ella sabía descifrar. «Necesitaré una computadora con acceso a Internet», dijo calmadamente. «Papel membretado de la empresa para respuesta oficial y el número de su pasaporte para confirmación de identidad». Daniel gesticuló frenéticamente hacia Mariana. «Dale todo lo que pida. Mi pasaporte está en la caja fuerte de la oficina». Mientras Mariana proveía los materiales, Renata organizó los documentos en orden cronológico y temático. Su metodología era precisa, sistemática, revelando décadas de experiencia académica. «El proceso sucesorio comenzó en abril», explicó mientras trabajaba, cuando los abogados húngaros localizaron a los herederos a través de registros genealógicos mantenidos por la Iglesia Católica de Budapest. Su bisabuelo István había informado la dirección de la familia en Brasil antes de emigrar. Daniel observaba fascinado y aterrorizado. Cada frase que Renata traducía revelaba detalles imposibles de inventar. Direcciones específicas en Budapest, números de registros legales, fechas precisas de transacciones comerciales. Su bisabuela, Margit Kovacs, era propietaria de una tienda de telas en el centro histórico. Renata continuó traduciendo. Cuando murió en 1987, István heredó el edificio. Lo alquiló a diferentes comerciantes hasta 2019, cuando una cadena hotelera internacional ofreció contrato de 20 años. Las informaciones encajaban perfectamente con las historias vagas que Daniel había escuchado en la infancia sobre parientes europeos, pero nunca imaginó que hubiera riqueza involucrada. La participación en Danubio Import and Export fue comprada en 1952 con recursos de la venta de joyas de la familia. Renata leía fluidamente. La empresa creció durante el régimen comunista suministrando productos básicos al gobierno y explotó después de 1989 con la apertura de la economía húngara. 17:30. Restaban 30 minutos. Renata trabajaba con velocidad impresionante, pero también con precisión absoluta. Cada párrafo traducido revelaba fortunas que Daniel jamás imaginó poseer. Las inversiones en títulos del gobierno fueron hechas entre 2010 y 2020. Proseguía implacablemente. István era conservador financieramente. Prefería seguridad a rentabilidad alta. Fue estrategia acertada. Los títulos se valorizaron 300% en el periodo. Mariana volvió con el pasaporte de Daniel y la computadora portátil. Renata verificó los datos de identificación y comenzó a llenar los formularios oficiales de aceptación de la herencia. «Atención, hay condiciones específicas», alertó mientras digitaba. «El señor debe visitar Budapest dentro de 90 días para firmar documentos presenciales. Debe mantener la propiedad comercial por al menos 5 años. Y debe destinar el 10% de la herencia a instituciones de caridad húngaras». Daniel ni pestañeó. 10% de 95 millones aún eran casi 10 millones de reales, y las otras condiciones eran fácilmente cumplibles. «Listo», Renata anunció a las 17:52. Formularios completados, documentos adjuntados, email redactado en húngaro formal siguiendo protocolos diplomáticos. Resta solo su firma y el envío. Daniel firmó los papeles con manos temblorosas. Su vida acababa de cambiar para siempre, y todo gracias a la mujer que tratara como basura por 2 años. Renata hizo clic en enviar a las 17:54, 6 minutos antes de que venciera el plazo. «Confirmación de recibido», anunció, leyendo la respuesta automática del gobierno húngaro. «Proceso sucesorio aceptado. Documentación validada. Próximos pasos serán comunicados dentro de 72 horas útiles». La sala explotó en aplausos espontáneos. Empleados que minutos antes veían a Renata como subordinada, ahora la celebraban como heroína. Daniel acababa de volverse decenas de millones más rico, pero él no estaba celebrando. Estaba calculando el precio de su propia arrogancia. Daniel permaneció en silencio por largos minutos después del envío de los documentos, absorbiendo la magnitud de lo que había sucedido. La sala poco a poco se vació.
Empleados retornando a sus actividades con miradas de incredulidad y comentarios susurrados. Quedaron solo Daniel, Renata y Mariana en el ambiente tenso. 120.000 reales. Renata rompió el silencio, su voz manteniendo el tono profesional que usara durante toda la traducción. Valor prometido públicamente, delante de testigos. Daniel la miró como si estuviera viendo un fantasma. La mujer que por 2 años tratara como mueble invisible, acababa de salvarlo de perder una fortuna, equivalente al PIB de una ciudad pequeña. Tú no eres empleada de limpieza. Fue todo lo que logró decir. Soy empleada de limpieza hace 2 años. Renata corrigió calmadamente. Pero también soy doctora Renata Martínez, especialista en lingüística aplicada, ex profesora de la USP, autora de 17 artículos académicos publicados en revistas internacionales. Cada palabra era como una bofetada en la conciencia de Daniel. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué trabajas como empleada de limpieza? Renata completó la frase que él no lograba terminar. Porque personas como el señor destruyeron mi carrera cuando denuncié corrupción en la universidad. Porque el mundo académico me cerró las puertas. Porque necesitaba sobrevivir. Daniel sintió algo desconocido en su pecho. Una mezcla de vergüenza, culpa y reconocimiento de injusticia. Por primera vez en la vida, veía una persona real detrás de una función que despreciaba. Mariana. Renata se dirigió a la asistente. Por favor, prepara el contrato de prestación de servicios por el valor acordado. 120.000 reales por traducción especializada urgente. Mariana vaciló, mirando entre Renata y Daniel. La situación se había invertido completamente. La empleada de limpieza daba órdenes que la asistente ejecutiva no sabía si debía cumplir. Haz lo que está pidiendo, Daniel murmuró, aún en estado de shock. Y hay una cosa más, Renata continuó, su voz ganando una firmeza que no permitía cuestionamiento. Quiero mi renuncia de la empresa de limpieza efectivada inmediatamente. No trabajo ni un día más como empleada de limpieza. Daniel asintió automáticamente, sin percibir que estaba acordando con todas las exigencias de una mujer que, horas antes, consideraba inferior al polvo que ella limpiaba. Hay también una cuestión de dignidad. Renata prosiguió implacablemente. Durante 2 años el señor me trató como objeto descartable. Humilló no solo a mí, sino a todos los empleados de esta empresa. Gritó, faltó el respeto, actuó como si fuera un rey absoluto rodeado de siervos. Su voz se mantenía calmada, pero cargaba el peso de 1000 humillaciones acumuladas. El señor acaba de aprender que conocimiento y competencia no tienen uniforme, señor Daniel. ¿Qué dignidad humana no se mide por salario o posición social? Daniel abrió la boca para responder, pero no salió sonido alguno. ¿Cómo responder a una acusación que era absolutamente verdadera? Yo podría haberme quedado callada. Renata continuó. Podría haber dejado que el señor perdiera sus 95 millones de reales. Sería justicia poética. El hombre arrogante perdiendo fortuna por desprecio al conocimiento ajeno. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de las palabras penetrara en la conciencia de Daniel. Pero no lo hice. ¿Sabe por qué? Porque educación verdadera enseña que debemos actuar correctamente incluso cuando otros actúan incorrectamente. Porque dignidad humana significa hacer lo correcto independientemente de cómo seamos tratados. Daniel sintió lágrimas picar sus ojos. En 42 años de vida, nunca había sido confrontado tan directa y elocuentemente con sus propias fallas morales. Yo no sabía, Daniel murmuró, las palabras saliendo como confesión en tribunal. No sabía quién eras. Por supuesto que no sabía. Renata respondió sin rabia, solo con tristeza educativa. Porque nunca se preocupó en saber. Durante 2 años estuve aquí todos los días. Limpié su sala, organicé sus documentos, escuché sus conversaciones. Era invisible no porque usara uniforme de limpieza, sino porque el señor eligió no verme como persona. Daniel miró alrededor de su sala lujosa. El mármol italiano, los muebles importados, los cuadros caros, símbolos de estatus que utilizara para demostrar superioridad sobre otros seres humanos. ¿Cuántas personas como yo trabajan en esta empresa? Renata preguntó retóricamente. ¿Cuántos Roberto? ¿Cuántas María? ¿Cuántos empleados con historias, conocimientos, sueños y dignidad que el señor trata como objetos? La pregunta resonó en el silencio como una acusación moral que Daniel no lograba refutar.
Roberto de la limpieza tiene 55 años y sostiene 4 hijos. Renata continuó. María de recepción está terminando la facultad de Derecho en la noche. Carlos del archivo está pagando tratamiento de cáncer de la madre. Todos tienen vidas reales, problemas reales, conquistas reales que el Señor nunca se interesó en conocer. Cada nombre citado era como una puñalada en la conciencia de Daniel. Empleados que veía todos los días, pero que jamás consideró como seres humanos complejos. El Señor construyó un imperio basado en el desprecio. Renata dijo con voz suave pero implacable. Creyó que dinero lo hacía superior a otras personas. ¿Qué posición social justificaba crueldad casual? Daniel trató de encontrar palabras de defensa, pero su arrogancia de décadas se desmoronaba ante la elocuencia serena de esa mujer extraordinaria. Yo pido disculpas, dijo finalmente, las palabras saliendo como vidrio molido en su garganta. Era la primera vez en la vida adulta que pedía disculpas genuinas a alguien que considerara inferior. No me debe disculpas. Renata respondió calmadamente. Debe una reflexión profunda sobre el tipo de persona que eligió ser, y una decisión sobre el tipo de persona que va a elegir ser de aquí en adelante. Mariana observaba la escena en silencio, presenciando la deconstrucción completa de la arrogancia de su jefe. Era como asistir a una cirugía moral siendo realizada con precisión quirúrgica. 120,000 reales, Renata repitió, volviendo a los aspectos prácticos. Valor justo por servicio prestado. Pero hay algo que vale mucho más que dinero, señor Daniel. Daniel la miró expectante, listo para aceptar cualquier condición que ella impusiera. Respeto, Renata dijo simplemente. Respeto por los empleados de esta empresa. Trato digno para personas que dedican sus vidas a hacer que su negocio funcione. Reconocimiento de que competencia y valor humano no dependen de cargo o salario. Era la lección más cara que Daniel jamás recibiera. 95 millones de euros pagados por un curso intensivo de humildad y decencia humana. 3 semanas después de la traducción de los documentos húngaros. Herrera Import and Export era una empresa irreconocible. Daniel había cumplido religiosamente cada palabra del acuerdo con Renata, pero los cambios iban mucho más allá del pago prometido. Renata Martínez. Ahora ocupaba el cargo de directora de Relaciones Internacionales, con salario compatible con su calificación y experiencia real. Su oficina quedaba en el mismo piso de la presidencia, con vista panorámica de la ciudad, que simbolizaba su resurrección profesional. Pero la transformación más impresionante había sucedido con Daniel. Roberto, ¿cómo está tu hija menor? Daniel se detenía en recepción para conversar genuinamente con el ex supervisor de limpieza, ahora promovido a coordinador de facilities, con aumento salarial del 40%. Muy bien, señor Daniel, gracias por preguntar. Roberto respondía con una sonrisa que mezclaba sorpresa y satisfacción. Pasó el examen de ingreso para pedagogía. Va a conseguir la beca que conversamos. Daniel había creado un programa de becas de estudio para hijos de empleados, idea sugerida por Renata e implementada con entusiasmo genuino. Era su manera de reparar años de indiferencia con inversión concreta en el futuro de personas reales. María, ¿cómo van los estudios de Derecho? Daniel se dirigió a la recepcionista con interés real, no como actuación social. Excelentes, señor Daniel. Estoy en el último semestre y ya conseguí pasantía en un estudio de abogados. María respondía con orgullo visible. Muchas gracias por la flexibilidad de horario. Daniel había reestructurado los horarios de trabajo para permitir que empleados estudiaran. Descubrió que empresa más humana era también empresa más productiva. Empleados valorados trabajaban con dedicación que ningún dinero podía comprar. El cambio más radical sucedió en las reuniones de equipo. El ambiente de terror psicológico fue sustituido por discusiones colaborativas, donde opiniones eran respetadas independientemente de la jerarquía. Mariana, ¿cuál es tu evaluación del nuevo proyecto? Daniel preguntaba genuinamente, no retóricamente. Creo que podemos mejorar la comunicación con los proveedores. Mariana respondía con confianza creciente. Y tal vez incluir más retroalimentación de los clientes en el proceso. Antes de la transformación, Mariana jamás osaría sugerir cambios. Ahora se sentía empoderada para contribuir creativamente. Renata observaba los cambios con satisfacción profesional, pero también con cautela realista.
Transformaciones humanas eran procesos complejos que exigían vigilancia constante. ¿Cómo se siente con los cambios?, preguntó a Daniel durante una reunión sobre nuevos contratos internacionales. Extraño, Daniel admitió honestamente. Durante 40 años viví creyendo que ser respetado significaba ser temido. Descubrí que respeto verdadero viene de tratar a otros con dignidad. Renata asintió aprobatoriamente. ¿Y los resultados financieros? Mejores que nunca. Daniel sonrió genuinamente. Empleados motivados trabajan mejor. Clientes notan el ambiente más positivo. Proveedores prefieren hacer negocios con nosotros porque saben que cumplimos acuerdos con integridad. La empresa se había convertido en caso de estudio de transformación organizacional. Revistas especializadas en gestión empresarial pedían entrevistas sobre el milagro de Herrera Import and Export. Pero Daniel sabía que el verdadero milagro no fue empresarial, fue personal. Había descubierto que ser humano decente era más satisfactorio que ser tirano temido. 2 meses después, Daniel recibió la confirmación oficial de Budapest. La herencia había sido oficialmente transferida. 95 millones de reales estaban depositados en su cuenta, transformándolo en uno de los empresarios más ricos de Brasil. Pero la riqueza que más valoraba era otra. Renata, quiero que coordines un proyecto especial, dijo durante reunión en su oficina, ahora decorada con fotos de los empleados y sus familias en lugar de trofeos de arrogancia. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó ella, siempre interesada en desafíos intelectuales. Quiero crear una fundación educacional. Daniel explicó con entusiasmo genuino. Becas de estudio para personas como tú, profesionales competentes que perdieron oportunidades por circunstancias injustas. Renata sonrió, reconociendo la evolución completa del hombre que un día la despreciara. Es un proyecto hermoso, Daniel. Pero recuerda, fundación no es caridad, es inversión en potencial humano. Exactamente, Daniel concordó. Quiero identificar talentos perdidos, personas invisibilizadas por el prejuicio social, competencias despreciadas por arrogancia ajena. Era como si Daniel hubiera finalmente comprendido la lección fundamental. Riqueza verdadera no era acumular para sí mismo, sino multiplicar oportunidades para otros. Vamos a llamarla Fundación István Herrera. Daniel sugirió. En homenaje al bisabuelo que me dejó la herencia, pero principalmente en homenaje a la lección de humildad que recibí. Renata asintió aprobatoriamente. Su bisabuelo estaría orgulloso. No por el dinero que dejó, sino por el hombre que usted eligió convertirse. 6 meses después, la Fundación István Herrera ya había concedido becas de estudio para 200 personas, ex empleados de limpieza que eran ingenieros desempleados, vendedores ambulantes que eran profesores jubilados, empleadas domésticas que eran artistas talentosas. Daniel había descubierto que Brasil estaba lleno de Renatas, personas competentes forzadas a trabajos subalternos por circunstancias económicas, prejuicio social o injusticias sistémicas. ¿Cuántas personas extraordinarias desprecié a lo largo de la vida? Daniel reflexionaba en voz alta durante entrevista para Revista Empresarial. ¿Cuántos talentos perdidos por arrogancia mía y de personas como yo? ¿Cuántas Renatas existen por ahí, invisibilizadas por prejuicio de clase? La entrevista se volvió viral en las redes sociales, inspirando a otros empresarios a repensar relaciones con empleados. Un año después de la traducción que cambiara sus vidas, Daniel y Renata visitaron juntos la sede de la Universidad de São Paulo, la misma institución que había destruido la carrera de ella por denunciar corrupción. Iban a firmar acuerdo de cooperación entre la Fundación István Herrera y la USP para programa de reintegración de profesionales calificados al mercado de trabajo. ¿No sientes amargura?, Daniel preguntó mientras caminaban por el campus donde Renata fuera profesora respetada. Amargura es veneno que nos envenenamos a nosotros mismos. Renata respondió filosóficamente. Prefiero transformar injusticia sufrida en justicia ofrecida para otros. El nuevo rector de la USP, que sustituyera a los involucrados en el esquema de corrupción que Renata denunciara, los recibió con honores de Estado. La universidad reconocía públicamente el error histórico cometido contra ella. Doctora Renata, el rector dijo durante ceremonia oficial, ofrecemos restauración completa de su reputación académica e invitación para retornar como profesora titular con todos los honores.
Renata agradeció elegantemente, pero rehusó. Mi misión ahora es diferente. Trabajo para garantizar que otros profesionales no sufran lo que sufrí. La fundación es mi nueva universidad. Daniel observaba con admiración creciente. Renata había transformado trauma personal en propósito social. Era venganza más elegante que cualquier retaliación. Vencer el mal haciendo bien. Después de la ceremonia, caminaron por el jardín de la universidad donde Renata solía almorzar cuando era profesora. Tú me salvaste, Daniel dijo súbitamente. No solo financieramente, me salvaste como persona. No, Renata corrigió suavemente. Usted se salvó. Yo solo ofrecí espejo para que viera quién realmente era debajo de la arrogancia. Daniel asintió, entendiendo la distinción. Transformación verdadera siempre viene de adentro, incluso cuando es catalizada por circunstancias externas. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? Daniel continuó. Podrías haberme humillado públicamente. Podrías haber cobrado mucho más que 120,000 reales. Podrías haberme destruido en redes sociales. Venganza me habría reducido a tu nivel anterior, Renata explicó. Preferí elevarte a mi nivel actual. Era la diferencia entre justicia y venganza, entre educación y retaliación, entre construir puentes y quemar puentes. 5 años después del episodio que cambiara sus vidas, Daniel y Renata eran invitados regulares en conferencias sobre liderazgo, transformación organizacional y responsabilidad social empresarial. Herrera Import and Export se había convertido en modelo de empresa humanizada, con empleados que permanecían décadas en la compañía y productividad que superaba competidores enfocados solo en lucro. La Fundación István Herrera ya había transformado miles de vidas, ofreciendo segunda oportunidad para profesionales calificados en situación de vulnerabilidad social. Renata, ahora reconocida nacionalmente como especialista en gestión humana, había escrito libro autobiográfico, El idioma de la dignidad, cómo conocimiento y humildad transforman vidas. ¿Cuál fue la mayor lección que aprendió?, preguntó periodista durante entrevista televisiva. ¿Qué competencia no tiene uniforme? Renata respondió. Que dignidad humana no se mide por cargo o salario. Que personas extraordinarias están en todos los lugares, esperando solo oportunidad de brillar. Daniel, sentado al lado, completó. Y que arrogancia es pobreza de espíritu disfrazada de superioridad financiera. Verdadera riqueza es enriquecer a otros. Después de la entrevista, caminaron juntos por la calle donde quedaba la primera oficina de la empresa. Pequeño inmueble comercial que Daniel alquilara cuando comenzó el negocio, antes de que la herencia lo transformara en magnate. A veces pienso cómo sería si no hubiera recibido esos documentos húngaros. Daniel reflexionó. Continuaría siendo hombre arrogante e infeliz. Renata respondió honestamente. La herencia financiera fue consecuencia. La herencia verdadera fue aprender a ver seres humanos como seres humanos. Daniel asintió, entendiendo que 95 millones de euros habían sido solo vehículo para transformación que valía mucho más que dinero. ¿Y si te hubieras quedado callada ese día?, preguntó. Habría traicionado mi propia educación, Renata explicó. Conocimiento es responsabilidad. Cuando podemos ayudar y no ayudamos, nos volvemos cómplices del problema. Era eco de la lección que Daniel había aprendido. Poder sin responsabilidad social es tiranía. Conocimiento sin aplicación humanitaria es egoísmo. Riqueza sin generosidad es pobreza espiritual. 10 años después, Daniel Herrera era invitado como orador principal en el Foro Económico Mundial, en Davos, hablando sobre capitalismo humanizado y transformación social. La mayor herencia que jamás recibí, dijo para audiencia de líderes empresariales globales, no fueron 95 millones de euros dejados por mi bisabuelo. Fue la lección de humildad que recibí de una mujer extraordinaria que yo trataba como invisible. En la platea, dura, Renata Martínez. Sonreía discretamente. Ahora directora ejecutiva de la Fundación István Herrera. Se había convertido en referencia internacional en programas de reintegración profesional y dignidad humana en el trabajo. ¿Cuántas Renatas existen en nuestras empresas?, Daniel preguntó retóricamente a la audiencia. ¿Cuántos talentos desperdiciamos por prejuicio? ¿Cuántas oportunidades perdemos de transformar personas en héroes de sus propias vidas? La Fundación István Herrera ya operaba en 12 países, habiendo transformado más de 50,000 vidas.
Renata había creado metodología replicable para identificar y reintegrar profesionales calificados en situación de vulnerabilidad. Pero el legado más importante no era estadístico, era cultural. Daniel se había convertido en símbolo de que transformación humana es posible a cualquier edad, que arrogancia puede ser curada con dosis adecuadas de humildad, que liderazgo verdadero significa servir en lugar de ser servido. Renata representaba prueba de que conocimiento es arma más poderosa que venganza, que dignidad preservada es patrimonio que ninguna circunstancia puede destruir, que competencia verdadera siempre encuentra manera de brillar. Juntos, crearon modelo de relación profesional basado en respeto mutuo, reconocimiento de valor humano e inversión en potencial colectivo. La empresa que un día fuera reino de arrogancia se había convertido en laboratorio de humanización corporativa. Empleados que llegaban con baja autoestima salían empoderados. Clientes que llegaban escépticos partían como embajadores. Proveedores que llegaban desconfiados se volvían socios de largo plazo. El mayor milagro, Daniel concluyó su charla en Davos, no fue heredar fortuna financiera. Fue aprender que riqueza verdadera es multiplicar oportunidades para otros. Que liderazgo auténtico es crear condiciones para que personas comunes hagan cosas extraordinarias. La ovación de pie que siguió no era solo para Daniel, era para la idea de que capitalismo puede ser humanizado, que empresas pueden ser fuerzas de transformación social, que cada persona tiene potencial de ser héroe de su propia historia. Renata Martínez había probado que conocimiento no tiene clase social, que competencia no depende de cargo, que dignidad humana es patrimonio inalienable que sobrevive a cualquier humillación. Daniel Herrera había demostrado que transformación personal es posible en cualquier momento, que arrogancia puede ser curada, que poder verdadero es elevar a otros en lugar de subyugarlos. La UN Fundación Istvan Herrera continuaba creciendo, esparciendo por el mundo el mensaje de que cada persona invisibilizada por el prejuicio social carga potencial extraordinario esperando oportunidad de florecer. Y en oficinas, fábricas, tiendas y empresas alrededor del mundo, la historia de la empleada de limpieza que dominaba idiomas extranjeros inspiraba líderes a ver empleados como personas, trabajadores como talentos, subordinados como seres humanos dignos de respeto. El idioma de la dignidad se había convertido en lenguaje universal. Esta es la historia de cómo conocimiento preservado en silencio puede ser más poderoso que arrogancia ejercida en público, de cómo humildad verdadera vence prepotencia aparente, de cómo una frase correcta en el momento correcto puede cambiar no solo vidas individuales, sino también cultura organizacional y conciencia social. Renata Martínez representa a todas las personas extraordinarias que son invisibilizadas por prejuicio de clase, género o circunstancia. Daniel Herrera simboliza la posibilidad de transformación humana cuando confrontamos nuestras propias limitaciones morales. Juntos, probaron que la más valiosa herencia que podemos dejar o recibir no es financiera. Es el ejemplo de cómo tratar a otros seres humanos con dignidad, respeto y reconocimiento de su valor intrínseco. El verdadero idioma de la dignidad es universal. Es el lenguaje del respeto humano que trasciende barreras sociales, económicas y culturales.